Muerte del obispo don Alberto, su elogio. No sabemos en qué año falleció don Alberto de las Casas, pero se puede asegurar que no sobrevivió al de 1414, en que se abrió el Concilio General de Constanza, y que las islas perdieron en este obispo un verdadero padre y protector. El carácter de aquel memorable prelado fue enteramente apostólico y digno de los mejores siglos de la Iglesia. Como tal visitó muchas veces las 4 islas cristianas, mostrándose sumamente benigno y sin altanería, de modo que fue causa de innumerables bienes en el país y el imán de la voluntad de los pueblos. En suma, don Alberto fue un obispo que gobernó las cosas espirituales sin que nadie tuviese que reprenderle. Tales son las expresiones con que elogian su memoria los autores de la historia de Bethencourt. Sucédele don Fray Alonso de Barrameda. Aconteció esta vacante en un tiempo calamitoso porque, habiendo vuelto el reino de Castilla a la obediencia de Benedicto XIII, nombró este papa para el obispado de Rubicón a don Fray Alonso de Sanlúcar de Barrameda, franciscano. Como no se encuentran ningunos monumentos de que hubiese venido a su diócesis, convienen nuestros historiadores en que no vino, dando lugar este abandono a que Maciot, a manera de un río que le apartan el dique principal, corriese sin contradicción a la tiranía. No era a la verdad esta flaqueza propia de la índole de Maciot, y se puede creer que sus mismos vasallos le forzaron a cometer aquellos fatales excesos que le hicieron perder las islas, porque, reconociendo que éstos empezaban a sacudir el yugo, acudió a hacerse obedecer más bien con la violencia que con la autoridad. Tiraniza Maciot sus pueblos. Había originados este espíritu de sedición, que advirtió el joven Bethencourt en los ánimos de haber cesado enteramente la correspondencia que subsistía entre Bethencourt el Grande y las islas, cuyo olvido les hacía sospechar que este héroe no retornaría a las Canarias asistido de los grandes refuerzos que prometió y, consiguientemente, que Maciot no era formidable sin su primo. Añadíanse a estas cavilaciones la contribución de los quintos que se empezó a exigir con rigor, el no tener obispo que les rectifiquéis las conciencias, y, por último, el confuso rumor que se había esparcido de haber muerto el conquistador en Francia. Pero esto mismo que hacía a los vasallos insolentes hizo despótico al señor. Toda la dulzura de Maciot se convirtió en fiereza. Él fue el primer Tiberio de las Canarias. Faltábale tropa para sujetar la multitud y determinó suplir aquella, disminuyendo esta, pues vendía en Europa sus vasallos, arbitrio infame que le produjo dinero y enemigos. El amor a la gloria no había podido inspirar a Maciot el deseo de emprender alguna expedición contra las grandes islas que poseían los bárbaros, pero, lo que no consiguió la ambición, lo facilitó el interés. Hacía o mandaba hacer en embarcaciones pequeñas algunas correrías por las costas de Tenerife y Canaria, a fin de aprisionar guanches que enviaba luego a vender por esclavos a los puertos de España, en agravio de la libertad natural de aquella nación y desdoro de la humanidad de ésta. Resístele don Fray Mendo de Viedma, tercer obispo de las islas. Tal era la funesta constitución de nuestras islas, cuando el Concilio General de Constanza las honraba, teniéndolas presentes entre los reinos que, como piezas de la corona de Castilla, debían tener voz de nación en las congregaciones, y elevaba al soberano pontificado a Otón Colonna con el nombre de Martino V, para dar a las Canarias un celoso defensor de la libertad de sus hijos. En efecto, la providencia y este papa, en cuya persona vio la Iglesia disipado el más prolijo cisma, destinaron para obispo de la diócesis de Rubicón a don Fray Mendo de Viedma o Viedma, pariente de los conquistadores, quien sacó aquella dignidad regia de su familia, sacrificándola a la tranquilidad de los isleños. Era este prelado religioso de San Francisco, bien que nuestras sinodales decían haberse perdido la memoria de su orden, y se sabe que mereció el favor especial de que el mismo sumo pontífice le regalase un pontifical excelente, es decir, ornamentos, cálices, cruces, etc. Luego que el nuevo obispo llegó a la catedral de Lanzarote y pasó la vista por el lastimoso estado de su rebaño, no pudo menos de sentir oprimido el corazón. Reconoció la guerra que Maciot le hacía y se persuadió a que Dios le había suscitado, ungiéndole pastor, para defender la causa de la razón y de la humanidad. Así vemos que todo el tiempo de su pontificado, que no llegó a 2 años, fue una continua diferencia entre el imperio y el sacerdocio. Los súbditos aborrecían al jefe y éste no los amaba sino para venderlos. El obispo, devorado de un celo justo, declamaba con vehemencia contra estas barbaridades, pero Maciot, que tenía en sus manos la fuerza, despreciaba al obispo y sus declamaciones.
Un historiador y poeta isleño puso en la boca de este prelado los discursos y reconvenciones más fuertes que se podían haber hecho para reducir a razón un gobierno tan arbitrario como injusto. Los fundamentos de este, que podríamos llamar el alegato del derecho natural y divino, se reducen a 3 capítulos. 1. El descrédito del cristianismo, pues sometiendo éste con su predicación las naciones que nacieron independientes, al yugo de una ley de dulzura, de filiación y libertad, pretender reducirlas, bajo de este pretexto, a la más dura servidumbre, no sería otra cosa que engañar a los hombres y profanar el Evangelio, haciéndole servir a la tiranía. 2. El envilecimiento de la humanidad, pues siendo todos los hombres naturalmente iguales, es decir, siendo todos hombres, cada cual tiene suficiente derecho a que se le trate como tal, y a gozar pacíficamente de su libertad y condición, de manera que siempre fue pretensión inicua y orgullosa imaginar que aquellos pueblos que no tienen nuestras mismas costumbres y que llamamos bárbaros, merecen por esto ser vendidos y reducidos a cautiverio. 3. La falta de política, pues siendo la verdadera y principal felicidad de un Estado la floreciente población, evacuar las islas de ciudadanos, vendiéndolos, era perder el primer fruto de las conquistas y hacer más difíciles los progresos, porque el resto de los canarios se defenderían desesperadamente por no hacer la doble pérdida de la patria y de la libertad. Consecuencias de estas disputas. Esta contestación, siempre ardiente, entre la jurisdicción espiritual y temporal, que veremos nacer y conservarse algunos años en nuestras islas, fue la misma que ocasionó después tantos escándalos en la América. La codicia de Maziot fue la de todos los conquistadores occidentales. El celo y espíritu de filosofía cristiana de Don Fray Mendo de Viedma se transfirió doble al célebre Don Fray Bartolomé de las Casas. Viendo, pues, aquel obispo, tan activo como don Fray Bartolomé de las Casas, que sus exhortaciones pastorales no tenían, sin un cuerpo de tropa, bastante fuerza para triunfar de la obstinación de su pariente, se determinó a dirigir sus quejas hasta la corte y ponerlas al pie del trono del soberano de las islas. Reinaba a la sazón don Juan II de Castilla, bajo la regencia de la reina doña Catalina, su madre. Las representaciones del prelado fueron bien oídas y Maziot recibió de España una carta increpatoria de su conducta. Pero ¿quién no se defiende de los ataques de una carta con otra? Sin embargo, como los disgustos del obispo ya se habían hecho personales y su fervor le había llevado más allá de los límites de una moderación religiosa, en lugar de convertir al gobernador, juzgó debía perseguirle hasta perderle, y, unido con Fernando de Alarcón, caballero del Orden de Santiago y 24 de Sevilla, que había asistido a Bethencourt el Grande con su persona y bienes desde sus primeras empresas en las islas, resolvió despachar a Valladolid un hermano suyo en calidad de agente, para que interesase el gobierno en contener vigorosamente las tiranías de Maziot, echándole de todo el país. Se había creído siempre que este enviado solo hizo valer contra aquel señor los desórdenes de las islas, y no los resentimientos del obispo, pero de un manuscrito antiguo que existe en mi poder, consta que expuso artificiosamente otros agravios, aunque no tan evidentes, mucho más oportunos para poner mal a Maziot en el ánimo de los españoles. Alegó, pues, que este caballero, en desprecio de la suprema soberanía de los reyes de Castilla sobre las Canarias, se había dirigido al rey de Francia para obtener algunos subsidios de navíos y tropa. La apología a esta acusación pudiera haber sido breve. Con negar que la Francia se haléis entonces en estado de ministrar tales subsidios, y hacer ver que los que había conducido últimamente Juan de Bethencourt de Normandía no habían defraudado en nada las regalías de la corona, hubiera quedado Maziot bien justificado. Pero estando la corte preocupada contra sus excesos, quiso la reina gobernadora terminar este año su vida y su regencia con un golpe de autoridad sobre el rey feudatario de las Canarias. Esta señora cometió a don Enrique de Guzmán, conde de Niebla, el expediente de un negocio más importante de lo que parecía, y el conde, considerando lo conveniente que sería armar de fuerza la razón y ver cómo se arrancaban las islas del poder de una casa francesa, dispuso se habilitasen en Sanlúcar 3 embarcaciones, con cuanta gente y municiones fuesen bastantes para hallar culpado al imprudente Maziot. Pedro Barba de Campos llega armado a Lanzarote, Maziot le cede los derechos que no tiene. Ya el mando de esta escuadra y las instrucciones secretas para obrar se habían dado a Pedro Barba de Campos, señor de Castrofuerte y Castrofolle, 24 de Sevilla, caballero valeroso, rico y, según Abreu Galindo, gran justador, cuando se echó a los pies del rey don Juan el II, Hernán Peraza, también 24 de la misma ciudad, haciendo el siguiente alegato:
Se pretende, decía, despojar la casa de Bettencourt de la posesión de las Islas Canarias. Nada es más justo. Pero es bien entienda VA que no debe ser Barba de Campos el instrumento de esta hazaña. Hágase VA informar de mi derecho y echará de ver que el glorioso padre de VA hizo merced de aquellos países al mío en 1390 y que, en su consecuencia, costeó 3 años después un armamento de que todavía hay memorias por haber tomado a Lanzarote y traído prisioneros los reyes de esta isla con muchos vasallos y despojos. No se debe omitir que esta pretensión iba apoyada de todo el crédito que Guillén de las Casas, su suegro, hermano del primer obispo de Rubicón, tenía en la corte. Pero nada se adelantó en aquella crítica coyuntura. La hora de Hernán Peraza no había llegado, y Pedro Barba de Campos valía más, porque el conde de Niebla le había constituido árbitro de la empresa, fiándole el destino de las Canarias. Cuando se presentó sobre Lanzarote la Armada de Castilla, y reconoció Maciot que aquel nublado se encaminaba a insultar su persona y autoridad, se determinó, contra la expectación común, a disputar el desembarco de las tropas y salió a la cabeza de un numeroso cuerpo de sus milicias a preguntar a Pedro Barba, con qué designios se acercaba armado a los estados de Bettencourt. Este suceso prueba que Maciot no estaba tan aborrecido de sus súbditos, pues le seguían fielmente, y que su horror a las armas no era tanto que le hiciese olvidar de lo que se debía a sí mismo. Si acaso los españoles y los isleños se batieron de parte a parte, solo fue con palabras, amenazas y exhortos, porque, como el jefe castellano no venía a hacer guerra a las islas ni a los isleños, sino al gobernador, usó de cuantos rodeos pudo para impedir cualquiera efusión de sangre y, por la mediación de algunas personas de la confianza de Maciot, consiguió entablar una negociación artificiosa, proponiéndole un tratado de cesión y renuncia. Maciot, sobrecogido, lleno de codicia, de temor y desesperación, acabó de confirmar su desafecto a las Canarias, poniendo en las manos de su rival la cesión y traspaso de todas las islas conquistadas y el derecho de las que no lo estaban. ¿Pero podía él hacer esto? Juan de Bettencourt estaba todavía vivo y sus poderes solamente le autorizaban para administrar los estados como regente. El heredero presuntivo de estas posesiones debía ser, como lo fue en efecto, el señor Reinaldos de Bettencourt. Véase aquí por qué no fue esta la última venta que Maciot hizo de las Canarias, y el origen de aquellas contestaciones y disputas de que fueron asunto y aún juguete. No es esta porción de nuestra historia la que nos hace más honor. El padre Abreu Galindo refiere las revoluciones del señorío de las Islas Canarias por los siguientes trámites. Pedro Barba de Campos viene a Lanzarote con su arrogante armamento y obliga a Maciot de Bettencourt a que comparezca en España para satisfacer a los cargos que convenía hacerle. Maciot se embarca con él, llega a Sanlúcar de Barrameda, donde el conde de Niebla le recibe magníficamente, le oye con benignidad sus descargos, se muestra satisfecho, le regala y, después, le propone la venta de las islas. Maciot exhibe los poderes de su primo. El conde hace venir la licencia de don Juan el II y se celebra la escritura en 15 de noviembre de 1418 con la cláusula y condición de que Maciot gobernaría las islas en nombre del conde mientras viviese. Vuelve Maciot a las Canarias con el refuerzo de navíos y tropa que le da el nuevo rey y señor de ellas. Ejecuta algunas entradas en las islas infieles con grandes gastos y poca utilidad. Fastídiase de una especie de autoridad precaria que cada día le hacía más odioso y, al cabo de 9 años, resuelve abandonar las Canarias para siempre, trasladándose a la isla de la Madera, donde vuelve a venderlas al famoso infante don Enrique de Portugal. Aunque esta serie de sucesos parezca sencilla y natural, hallamos que la mayor parte de nuestros escritores está por la venta solemne de las islas a favor de Pedro Barba de Campos, a quien hacen tercer rey y señor de ellas. Ahora bien, si queremos fijar la atención en las diferentes dinastías que en menos de 20 años hubo en las Canarias, ¿no tendremos un objeto digno de reflexión? Maciot de Bettencourt las vende a Pedro Barba de Campos, al infante de Portugal y al conde de Niebla. Pedro Barba de Campos a Fernán Pérez de Sevilla. Fernán Pérez al mismo conde de Niebla. El conde de Niebla a Guillén de las Casas o Casaus. Guillén de las Casas a Hernán Peraza y, a este mismo tiempo, el legítimo dueño y propietario Juan de Bettencourt las deja por su testamento a Reinaldos, su hermano, quien continúa intitulándose rey y señor de las Islas de Canaria durante el siglo XV.
Pero, como si no fuesen todavía bastantes tan rápidas mutaciones, veremos que, pocos años después, el rey don Enrique IV de Castilla hizo donación de la conquista de Canarias a don Martín de Atay de González de Castro, conde de Atouguia, y al de Villarreal don Pedro de Castro Meneses, solo por el mérito de haber acompañado desde Portugal hasta Córdoba a la infanta doña Juana, que venía a ser reina. Juan de Barros dice que el conde de Atouguia fue el que transfirió esta merced al de Villarreal, de quien la obtuvo después el infante don Fernando, hermano de don Alfonso V, de suerte que Diego García de Herrera, señor reinante en nuestras islas, tuvo que seguir un proceso difícil en la corte de Lisboa para conservarse en pacífica posesión de las que gozaba. Muerte de don Fraimendo de Viedma, su carácter. Como quiera que fuese, no hay duda que Maciot perdió con un solo rasgo de pluma cuanto Betancourt el Grande había adquirido en islas con las armas, y que don Fraimendo de Viedma, su pariente y su obispo, consiguió el triste triunfo de verle despojado. Es verdad que la conducta de Maciot lo merecía, pero también lo es que no debía experimentar semejante infortunio a impulsos de un individuo de su misma familia que le debía la mitra y que podía reprehenderle respetando su casa. Se sabe que el victorioso prelado no sobrevivió muchos días al fervor de su celo, y que fue sepultado en la Santa Iglesia de Rubicón. Es cierto que su carácter fue el de un varón firme, amante de la libertad eclesiástica y de la natural de sus ovejas, enemigo implacable de la tiranía y perseguidor del tirano. Visitó lo que pudo de su diócesis, catequizó a muchos infieles y fue el primero que trajo a islas a algunos religiosos de su orden. En suma, el señor don Fraimendo de Viedma ha sido uno de los más beneméritos fundadores de nuestra Iglesia y sin duda sería su nombre sobremanera respetado si hubiese tenido menos influjo en los negocios temporales y civiles. Sucédele don Fernando Calvetos. Sucedióle don Fernando Calvetos, clérigo secular y recomendado con el epíteto del gran teólogo de aquellos tiempos, pues, al mérito de haber asistido al concilio de Constanza en calidad de tal, había añadido el de tratar allí íntimamente al célebre Juan Gerson, aquel gran enemigo del regicidio y amante de la disciplina eclesiástica. Luego que llegó a Lanzarote, mostró que amaba de veras su rebaño, expidiendo un decreto por el cual prohibía bajo graves censuras, fuesen vendidos los isleños ni antes ni después de su conversión. De aquí se colige que aquel delincuente desorden más era delito del empleo que de la persona de Maciot, y que este desgraciado caballero, no pudiendo vender ya los isleños, aunque había podido vender las islas, tenía en sus sucesores unos cómplices que hacían la apología de su conducta. Abandona Maciot las Canarias y se pasa a la isla de la Madera. No es fácil explicar la incertidumbre y perplejidad que agitaba a Maciot por este tiempo. No podía permanecer en las Canarias con honor. En Francia había quien le pidiese cuentas de la administración de las islas, en España veía los invasores de su pasada dignidad. ¿A dónde había de refugiarse para pasar en paz el resto de sus días? A una tierra tan inmediata a las mismas Canarias que no se puede reputar por error el que algunos la hayan puesto en el número de ellas. La providencia que había destinado aquel siglo para dar una portentosa extensión a los límites del mundo conocido, acababa de descubrir a los hombres por medio de los portugueses, en 8 de julio de 1420, la frondosa isla de la Madera, y considerándola desde luego Maciot como un lugar de refugio en sus tribulaciones, determinó pasarse a ella con la esperanza de tener parte entre los que empezaban a poblarla con permiso del grande infante don Enrique, hijo de don Juan I de Portugal, que había cultivado su razón con el estudio de la geografía y matemáticas. Historia del descubrimiento de esta isla. Es muy vecina nuestra la isla de la Madera, y la historia de sus descubrimientos muy maravillosa, para no dar aquí una ligera idea de ella a nuestros lectores. La digresión no será del todo inútil. Bajo el reinado de Eduardo III de Inglaterra y al tiempo que este monarca hacía célebre a la condesa de Salisbury, un joven de espíritu y valor llamado Roberto Machín o Machan concibió una pasión violenta por una señora de nacimiento muy superior al suyo. Este pretendido delito lo hizo reo de estado y se vio en una prisión, por orden del rey, mientras los padres la casaban con otro caballero. Madama Ana vivía ya con su marido en Bristol, cuando Machín, que ya estaba libre, vino a triunfar allí del matrimonio y de su rival, que no sabía que lo era. Embarcaronse a la medianoche. El viento no era favorable al bajel. Los marineros no eran prácticos. Así al día siguiente se hallaron sin tino en el océano.
Pasados 13 días y llevados a merced de las olas, encontraron algunas aves incógnitas que se posaban sobre los mástiles y luego alcanzaron a ver una tierra. La isla estaba desierta, pero les servía de asilo después de sus mortales sustos, lisonjeándolos con los admirables arroyos de agua fresca y los árboles cargados de frutas agradables. Machín, su amiga y sus criados desembarcaron en el país, que creyeron encantado, y hallaron a pocos pasos un prado ameno, coronado de laureles y regado por un riachuelo que bajaba desde una montaña por sobre un lecho de arena fina. Levantaron sus cabañas bajo la sombra de un grande árbol, en donde pasaron algunos días, haciendo nuevos descubrimientos en el amor y en el país. Pero esta tranquilidad duró poco, porque 3 días después un furioso viento noroeste arrancó el bajel y se lo llevó hasta arrojarlo sobre las costas de Marruecos, en donde se hizo pedazos, quedando cautivo el equipaje entre los moros. Como no jaléis Machín al día siguiente ningunos vestigios del bajel, infirió que se había sumergido, cuya desgraciada novedad derramó tal consternación en la familia e hizo tanta impresión en Madama Ana que no sobrevivió mucho tiempo. En efecto, murió 2 días después, sin articular una palabra, y su amante, penetrado del trágico accidente, solo vivió otros 5, pidiendo a sus amigos por única gracia le enterrasen cerca de su sepulcro. Colocaron allí una cruz de madera con cierta inscripción que el mismo Machín había compuesto y que contenía en pocas cláusulas su lamentable historia. En ella rogaba a los cristianos que aportasen algún día a aquellas riberas se sirviesen edificar en aquella parte una iglesia con el título de Jesús Salvador, pero no señalaba ningún fondo para estos gastos. Muerto ya el jefe, no pensó el resto de la familia sino en salir de la isla desierta, y a este fin aplicó todo el cuidado en poner la chalupa en estado de sostener una navegación dilatada, cuya obra concluida dieron a la vela para Inglaterra, si pudiese ser. Pero la fuerza del viento o la ignorancia de los marineros, haciéndoles tomar la misma derrota que al navío, los llevó a las mismas costas, en donde experimentaron igual fortuna. Jalábase en las prisiones de Marruecos, llenas a la sazón de muchos esclavos cristianos de diferentes naciones, un Juan de Morales, natural de Sevilla, y como éste tuviese inteligencia en materia de pilotaje, gustó mucho de la relación que le hicieron los ingleses y procuró informarse del nuevo país, de su situación y de las señales con que podría reconocerse. Juan I de Portugal, habiendo vuelto a su reino, victorioso del de Castilla, emprendió pasar a África al frente de un ejército para hacer la conquista de Ceuta, que tomó en 1415, y en esta expedición le había acompañado su hijo don Enrique, gran maestre del Orden del Cristo. Este joven príncipe, que había cultivado su razón con el estudio de la geografía y demás ciencias matemáticas para ser el monstruo de su siglo, halló entre los moros la ocasión de informarse de todos los países y mares que rodeaban a esta parte del África occidental, lo que hizo excitar en su alma una pasión irresistible por los descubrimientos. Después de la rendición de la plaza, se retiró como un filósofo a la provincia de los Algarbes, en donde fabricó cerca de San Vicente una ciudad y una fortaleza que intituló Tersa Naval, y después Ciudad del Infante. Aquí se entregó tan enteramente a la ejecución de sus proyectos que destinó para ellos todas las rentas de su orden. El principal instrumento en quien puso sus ojos fue Juan González Zarco, gentilhombre de su casa, cuyo valor se había señalado en el sitio de Ceuta, en donde el rey lo revistió de la dignidad de caballero. Se pretende que este portugués fue el que primero introdujo en los navíos el uso de la artillería. Zarco había descubierto en 1418 la isla de Puerto Santo, en un viaje que hacía en solicitud del Cabo de Bojador, y 2 años después pasó el estrecho a fin de cruzar sobre las costas de Berbería, a cuyo tiempo salían muchos cristianos de las cárceles de Marruecos, rescatados con el tesoro que para la redención de cautivos había dejado 4 años antes don Sancho, último hijo del rey de Aragón y gran maestre de Calatrava. He aquí el caudal de 2 grandes maestres de órdenes bien distribuido. Juan de Morales, que era de aquel número, pasaba a Tarifa cuando Zarco doblaba el estrecho. Las 2 coronas, sin estar en guerra declarada, tenían algunas diferencias que autorizaron a Zarco para apoderarse de la embarcación castellana. La cargazón no pudo menos que inspirarle lástima, así dio nueva libertad a todos los pasajeros, pero retuvo a Morales porque, habiendo reconocido su capacidad, lo creyó a propósito para servir a los designios del infante don Enrique. La violencia no tuvo parte en este nuevo cautiverio y Morales no supo la causa de su detención, sino para mostrar su gozo y ofrecerse al príncipe héroe, quien lo recibió como a un don celestial. La expedición al descubrimiento de la isla de Machín se dispuso en un navío combinado con una chalupa de remos.
Zarco y Morales, acompañados de Francisco Alcaforado, autor de estas noticias, de 2 pilotos y de algunos caballeros, salieron al mar a mediado junio de 1420. Cuando llegaron a Puerto Santo procuraron los portugueses que 2 años antes se habían establecido allí, darles unas ideas espantosas de su empresa. «Vosotros no hallaréis», les decían, «sino unas tinieblas impenetrables, eternas y guardadas de un formidable ruido. Esa es una tierra encantada, en donde habitan los obispos españoles y portugueses que huyeron de los moros. ¿No será delito la pretensión de romper el sello de un secreto divino?». Las exhortaciones de Morales hicieron a Zarco despreciar estos terrores pánicos y, no consultando sino con su valor y pericia, dieron a la vela una mañana, poniendo la proa al aprehendido fenómeno, primer modelo de nuestra San Borondón. Pero este atrevimiento no sirvió sino para aumentar el susto al equipaje. La obscuridad parecía cada instante más densa, de suerte que empezó a faltar en muchos el ánimo para mirarla. Oyóse en la mitad del día un estruendo asombroso que se comunicó por los horizontes vecinos. Este nuevo peligro redobló el miedo público tan vivamente que todos los marineros dieron gritos, suplicando al comandante mudase de rumbo y les salvase las vidas, mas este, con un discurso pronunciado con ánimo apacible, les supo inspirar mucha parte de su resolución. El aire estaba claro y muy rápidas las corrientes, así hizo conducir el navío a lo largo de la nube, remolcado de las 2 lanchas. Ya empezaba aquella a disminuirse por grados a la parte del este, pero las olas no cesaban de hacer un estrépito considerable. Creyóse luego que, al través de la oscuridad, se percibía un objeto más obscuro y algunos marineros aseguraban que veían gigantes de una estatura prodigiosa. Estos eran los riscos que al momento se reconocieron, aclarándose el mar y sosegándose sus bramidos. En fin se descubrió la tierra a 8 de julio y se dejó pisar de unos hombres fatuos que no lo merecían. Reconocieron el sepulcro de los 2 amantes ingleses, tomaron posesión de la isla en nombre del rey y del infante de Portugal, a cuyo reino retornó Zarco cargado de diferentes plantas, aves y maderas para presentar a don Enrique. Llegó a Lisboa a fines de agosto y halló en esta corte toda la consideración que su feliz empresa le podía dar. El rey le señaló un día de audiencia pública para que hiciese la relación del descubrimiento. Presentó en ella algunos troncos de árboles todos de una magnitud extraordinaria, y por esta razón llamó aquel príncipe a la nueva isla, Isla de la Madera. A la primavera inmediata volvió a ella Juan González Zarco con el carácter de gobernador, a cuyo empleo se añadió después el título de conde de la Cámara dos Lobos. Vende Maciot las Canarias a don Enrique de Portugal. Así, habiendo dejado en Lanzarote a doña Leonor, una de sus hijas, casada con el señor Aristo Preudom, que nosotros llamamos Arrieta Perdomo, hidalgo francés y gobernador de estas islas de Lanzarote y Fuerteventura, se embarcó con doña María, su hija segunda, y con sus sobrinos Enrique y Gaspar, para la referida Isla de la Madera, donde fue recibido con las honras y distinciones que merecía su calidad. El primer paso que había dado para captarse la benevolencia del infante don Enrique y vengarse de las Canarias fue ajustar con el mismo príncipe un tratado, en virtud del cual le vendía, cedía y traspasaba la propiedad y dominio de todas estas islas, en cambio de algunos dineros, tributos y heredamientos en la Madera, y siendo esta una tentación tan poderosa y lisonjera para el infante que amaba apasionadamente todo lo que traía la recomendación de nueva conquista, se concluyó el ajuste a satisfacción de ambas partes y se engendraron las primeras chispas de las guerras entre los canarios y los portugueses.